y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Les decía hace un momento que he estado luchando por qué cubrir, qué dar, hay tanta información, pero me he decidido más por la obra de preparación. Lo que nosotros tenemos que hacer con la ayuda de Cristo para poder estar preparados para el juicio de los vivos. Como yo he entendido el libro de Apocalipsis y los mensajes que Dios nos envía a través del espíritu de profecía, entiendo que las trompetas anuncian el juicio. En el santuario, el día de expiación, que es el día de Yom Kippur, del juicio, la fiesta de expiación, era precedida por la fiesta de las trompetas, donde sonaba la trompeta para anunciar que llegaba el día del juicio. Cuando Dios envió el mensaje de la hora del juicio, nuevamente Dios levantó a mensajeros que proclamaran con voz de trompeta el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Y justamente sucedió un cumplimiento excepcional de las trompetas que le dio fuerza y énfasis al mensaje del pronto regreso de Cristo, justo antes de 1844. Bajo la sexta trompeta, y quiero que entiendan que los pioneros adventistas interpretaron las trompetas como eventos que sucedieron desde la caída del Imperio Romano de Occidente primero y luego la caída del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Otomano. Y las trompetas son juicios sobre el Imperio Romano de Occidente, sobre las tribus bárbaras que fueron el azote sobre el Imperio Romano, y luego sobre los musulmanes con el Imperio Romano de Oriente. La Iglesia Adventista tradicionalmente, históricamente, ha interpretado las trompetas como eventos que sucedieron antes de 1844. Durante la proclamación del mensaje del pronto regreso de Cristo en 1840, basándose en una interpretación de las trompetas de Apocalipsis capítulo 9, bajo la sexta trompeta, y les voy a leer el versículo, Apocalipsis 9, versículo 15. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Los pioneros adventistas, en forma particular un pionero llamado Leach
de apellido, anunció la caída del Imperio Otomano. Basándose en esta profecía y aplicando día por año, señaló la fecha exacta en que caería el Imperio Otomano. Y esto se cumplió en forma literal en el mismo día. Esto le dio tremendo auge al mensaje del pronto regreso de Cristo, el mensaje del primer ángel. La hora de su juicio ha llegado. La profecía de los 2300 días llevaba hasta el año 1844, pero era una profecía día por año. Al aplicar en la quinta trompeta el principio de día por año, y el 11 de agosto de 1840, según la fecha que se sacaba sobre esta trompeta, cae el Imperio Otomano. Esto hizo que el mensaje del primer ángel cobrara una seguridad tremenda, porque si se había cumplido esta profecía, entonces iba a cumplir también los 2300 días proféticos. En otras palabras, las trompetas anunciaron el juicio y corroboraron el mensaje del primer ángel. La hora de su juicio ha llegado. Este servidor no está en contra de esa interpretación histórica de las trompetas. Lo menciono porque esta semana pasada el pastor Steve Orr estuvo en California, estaba predicando en Loma Linda, y varios de los miembros de nuestra iglesia donde asistimos en California fueron a escucharlo. Yo no pude ir porque estaba ocupado, me hubiera gustado ir a escucharle, pero estaba en México. Pero fueron varios miembros de nuestra iglesia y algunos se acercaron y le preguntaron: pastor, ¿conoce al pastor Gambetta? Claro que sí, dijo él, etc. Y entonces él mencionó: pero el pastor Gambetta está predicando sobre las trompetas y no es la interpretación tradicional adventista histórica. Hoy otra persona se me acercó y me dijo exactamente lo mismo, que el pastor Borg había mencionado que yo tomo un texto de Elena de White y hago de eso toda una doctrina sobre las trompetas, haciendo a un lado la interpretación histórica de la iglesia adventista. No. ¿Las trompetas tuvieron un cumplimiento en el pasado? Claro que sí. Y fue un cumplimiento maravilloso. Los pioneros adventistas creían que el fin del mundo y la venida de Cristo era en 1844. Por lo tanto, ellos no podían ver nada después de 1844, porque esa era la venida de Cristo. ¿Cómo iban a poder aplicar algo para el futuro si el mundo se acababa el 22 de octubre de 1844? También las plagas, las 7 plagas postreras, las aplicaron para cosas que habían sucedido en el pasado. Porque si el mundo se acababa el 22 de octubre de 1844, esa parte de la Biblia tenía que haberse cumplido, ¿no es cierto? Tenía que haberse cumplido. Porque ¿cómo iba a pasar Apocalipsis 16 sin cumplimiento? Cristo iba a venir y no se habían cumplido las plagas finales. Entonces ellos aplicaron simbólicamente las plagas finales, como aplicaron las trompetas simbólicamente al pasado. Los mismos pioneros que enseñaron el cumplimiento de las trompetas históricamente en el pasado, también aplicaron las 7 plagas postreras al pasado. Ya estaban cumplidas en 1844 para los pioneros. Después que pasó la fecha y Cristo no vino a esta tierra, los pioneros entendieron de que el cumplimiento de esa profecía había sido que Cristo había entrado en el lugar santísimo a hacer la obra final de expiación. Y eso fue lo que predicamos esta mañana, el juicio investigador. Sin embargo, entendieron
que Cristo, al no venir, el tiempo se alargaba más y todavía había cosas que tenían que suceder. Una de esas cosas era que las plagas postreras estaban en el futuro y no en el pasado. Y se cambió esa doctrina. Y hoy en día leemos los libros del Espíritu de Profecía y todos entendemos que las plagas postreras están en el futuro. Tuvieron un cumplimiento simbólico, pero ya nadie habla de eso. Ahora todos sabemos que tienen un cumplimiento literal en el futuro. De igual manera, las trompetas tienen un cumplimiento en el futuro. La razón por la cual este servidor dice esto no es porque yo quiera verlos de esa manera, sino porque yo respeto lo que Dios nos ha dado a través de su mensajero. Para mí vale más una palabra inspirada por Dios que 10.000 del pastor Gambetta. Para mí vale más lo que haya dicho un profeta del Señor que la interpretación de 20 teólogos que digan lo que digan. Yo me quedo con lo que Dios ha revelado, porque esto estoy seguro que es inspirado por Dios. ¿Y ustedes están de acuerdo conmigo? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y por eso, porque respeto estos libros y creo 100% que cada palabra, porque hoy en día hay algunos diciendo no todo lo que escribió Elena de White es inspirado, pero porque yo creo que cada palabra que ella escribió fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso yo coloco las trompetas con un cumplimiento en el futuro. Eventos de los últimos días, página 242. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. ¿Cuándo van a ocurrir esos eventos? ¿Y cómo son esos eventos? Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. 4 ángeles poderosos, sigo leyendo, retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero están siendo contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos enteros y armadas serán sepultados en las grandes profundidades con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero están siendo retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Elena de White pone estos eventos en el futuro. Dice: los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podría describirla. Ahora, hermanos, es en las trompetas donde dice que se sueltan los 4 ángeles que están aguantando los 4 vientos de la tierra. Si esto está solamente en el pasado, ¿qué hacemos con todas estas citas de la mensajera del Señor? Y les he leído 2 o 3, puedo leerles muchas más.
sonará trompeta tras trompeta. Los ángeles que están aguantando los vientos los van a soltar, y cuando se suelten viene un tiempo de terrible angustia. Bueno, Apocalipsis capítulo 7 dice: vi a 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que sean sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pero entonces en el capítulo 8 y en el capítulo 9, que están las trompetas, miren lo que dice. Apocalipsis 9:13. El 6.º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante del trono de Dios, diciendo al 6.º ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El Era de White aplica esto también para el futuro, y dice que cuando esos ángeles desaten los vientos de la tierra, y se los acabo de leer, vienen desastres terribles, armadas enteras serán hundidas en el mar, millones de seres humanos van a perder la vida, y todo esto va a suceder bajo las trompetas que van a sonar una tras otra. Las trompetas anuncian el juicio. Y así como Dios permitió que las trompetas tuvieran un cumplimiento justo antes de la proclamación o durante la proclamación del mensaje del primer ángel, la hora de su juicio es venida. Ahora, cuando llegue el momento de anunciar el juicio de los vivos, nuevamente Dios va a emplear trompetas para señalar que llegó el tiempo del juicio. Y esas trompetas van a sonar, no porque el pastor Gambetta lo interprete de esta manera, sino porque Dios lo dejó escrito para nosotros. Porque Él dice a través de su mensajera: solemnes eventos ocurrirán en el futuro, sonará una trompeta tras otra. ¿Quién soy yo para decirle a Dios cómo se interpreta la Biblia? Si Él a través de su mensajera nos ha dicho que estos solemnes eventos están en el futuro. Y si Dios dice que están en el futuro, mis respetos. Prefiero repetir lo que Dios dice antes que darle mi propia interpretación. Las 7 trompetas van a sonar una tras otra, y cuando comiencen a sonar las trompetas, ha comenzado el juicio de los vivos. Primero son juzgados los adventistas del séptimo día, individualmente, y luego la iglesia como toda va a ser juzgada. Este es un concepto nuevo que muchos no entienden. Déjenme leérselos. Eventos de los últimos días. Página 61. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada. ¿Cómo? La iglesia adventista del séptimo día va a ser juzgada. Amén. Y va a ser juzgada en la balanza del santuario. Será juzgada. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurado, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es la obra que se le confió a la iglesia adventista del séptimo día?
les voy a mostrar en unas páginas anteriores a esta cuál es la obra especial que Dios le encomendó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Página 46 del mismo libro, Eventos de los Últimos Días. Los adventistas del Séptimo Día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Dios los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo mismo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo. Aquí está lo que Dios encargó a la Iglesia Adventista: que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que haya sido confiada alguna vez a los seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a la raza humana, el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Próxima cita, página 46 y 47. En un sentido muy especial, los adventistas del Séptimo Día han sido colocados en el mundo como centinelas. ¿Cómo qué? ¿Cuál es otra palabra para centinela? Atalaya. Ahora, por favor, vayan conmigo al libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33. Deber de la atalaya, del centinela. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando yo trajere espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por centinela, por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió. Su sangre caerá sobre él, mas si se apercibiere, librará su vida. Pero si el centinela viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero yo demandaré su sangre de manos del centinela. En un sentido muy especial, los adventistas del Séptimo Día han sido colocados en el mundo como centinelas. A ellos se les ha confiado la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece, que está a punto de ser destruido. La palabra de Dios proyecta sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Esta es la razón de existir de la Iglesia Adventista. Imagínense, la razón por la cual Dios nos hizo, por los que nos hizo una iglesia, es para que proclamemos el mensaje de los tres ángeles. Tristemente, esta tarde hemos escuchado como algunos se levantan a predicar el mensaje de los tres ángeles y no se los deja predicar.
no se les permite el púlpito. Vuelvo a la cita que estaba leyendo hace un momento. La cita donde dice que la iglesia va a ser pesada en la balanza del santuario. Aquí está la cita. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada. No solamente vamos a ser juzgados individualmente, también las naciones van a ser juzgadas. Los pueblos van a ser juzgados. Los reinos van a ser juzgados. ¿Se acuerdan lo que leímos cuando vimos lo que estaba dentro del rollo que tenía 7 sellos? La hermana White dice, en ese rollo está la historia de todas las naciones, de todos los reinos, de todos los gobiernos, y todos van a ser juzgados en el santuario. No solo los individuos, también las naciones, también los gobiernos, los pueblos. Dios va a pronunciar sentencia sobre cada iglesia. Y ahora miren lo que dice. Si la experiencia espiritual de la iglesia adventista no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurado, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió. ¿Y cuál es la obra que se nos confió? Predicar el mensaje del primero, segundo y tercera. Entonces, al ser juzgada, se pronunciará contra ella la sentencia: pesada fuiste en balanza y fuiste hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. La iglesia adventista va a ser juzgada en el santuario. Y cuando comience el juicio de los vivos, la primera en ser juzgada va a ser la iglesia adventista. Y nosotros hablamos del juicio contra la gran ramera. La iglesia católica también va a ser juzgada. Y las demás iglesias que constituyen Babilonia también van a ser juzgadas. Pero la primera en ser juzgada, porque el juicio comienza por la casa de Dios, va a ser la iglesia adventista. La pregunta es, ¿qué fallo va a dar el juez? Aquí dice que si no cumplió la obra para la cual Dios la llamó, Dios va a pronunciar las palabras: hallada falta. A menos que la iglesia adventista, contaminada por la apostasía, por favor, no digan que el pastor Gambetta dice que la iglesia adventista está en apostasía. Aquí está, página 61 de Eventos de los Últimos Días. Porque esto está fuerte. Miren, hermanos, uno puede hablar de la apostasía del pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. No problema. Usted puede hablar de la apostasía del pueblo de Israel en los tiempos de Elías, que todos estaban adorando a Baal. No problema. Usted puede predicar de eso en cualquier púlpito de la iglesia adventista, ningún problema. Lo dejan predicar. Usted puede hablar de la apostasía en la época de Cristo, cuando la nación entera, el pueblo escogido, apostató y rechazó al mismo Hijo de Dios. La nación entera apostató. Usted puede predicar eso en la iglesia adventista, no problema. Lo dejan predicar, no lo bajan del púlpito. Usted puede predicar de la apostasía de la iglesia cristiana en la Edad Media, cuando cayó y se mezcló con el mundo y se vinieron las doctrinas paganas y se infiltraron en la iglesia y toda la iglesia apostató. Resultado, el catolicismo. No problema. Aunque últimamente no quieren ni que hablen de la iglesia católica. Usted puede hablar de todas las apostasías que ha habido en la historia y no problema. Pero si usted dice que la iglesia adventista está en apostasía,
no termina de predicar el sermón porque lo bajan antes que termine. No se puede hablar de la apostasía de la iglesia adventista. Se puede hablar de todas las demás apostasías, menos no, porque está atacando la iglesia. Es lo primero que dicen, es que ataca a la iglesia. Bueno, gracias a Dios que quien dice esto es el Señor. A menos que la iglesia adventista, contaminada por la apostasía, se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Palabras solemnes. Aquí mismo, en la página anterior, el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Amén. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Y miren que eran su pueblo escogido. Dijo, no más. Dios continuará obrando en base de este principio con cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra de Dios, cualquiera sea la posición de esta iglesia, por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar a través de ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades y proclamarlas al mundo. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no se establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará con ellos un motivo de ignominia. Oh, mis hermanos, yo no quisiera que mi amada iglesia adventista sea un motivo de ignominia. Ignominia quiere decir de vergüenza, de escándalo, un motivo de burla. Pero aquí dice que cuando una iglesia no cumple el propósito que Dios le dio, Dios no anda con vueltas. El mismo principio se aplica. Si Él rechazó a su pueblo escogido, a la nación judía que por siglos fueron su pueblo escogido, les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Si Él actuó de esa manera a lo largo de la historia, y podemos dar muchos otros ejemplos, ¿ustedes creen que va a ser diferente con nuestra amada iglesia? La iglesia adventista va a ser pesada en la balanza del santuario. Las buenas noticias son que Dios siempre tendrá un pueblo escogido. Y si los que fueron llamados para hacer la obra no lo hacen, Él se levanta a otros. ¿Por qué creen que Él nos está despertando a celos con un pueblo que no es pueblo de Dios? Y lo digo con todo respeto, hermanos. Las doctrinas que enseñan que el domingo es el día de reposo son doctrinas falsas, no tienen su base en la Biblia. Las iglesias que enseñan el descanso dominical no pueden ser la iglesia de Dios, porque están enseñando una doctrina babilónica, una doctrina falsa. Y repito, lo digo con todo cariño y con todo respeto para esas iglesias que han caído, porque están enseñando doctrina babilónica. Pero me apresuro a decir que Dios tiene pueblo suyo en esas iglesias. Amén. Él tiene gente suya en cada una de esas iglesias. Él tiene gente suya. No son la iglesia de Dios, porque no tienen la doctrina verdadera, pero Él tiene hijos suyos que están engañados, que no han visto la luz, que no han tenido la oportunidad de conocer lo que tú y yo conocemos.
Pero miren aquí, nosotros aquí en el Señor nos ha dado tanta luz y tanto conocimiento. Si no vivimos a la altura de esa luz y no cumplimos nuestro propósito, el Señor dice, ¿sabes qué? Quítate del camino y no me sirvas de estorbo. Y se busca a otros que proclamen lo que Él le dio a la iglesia adventista para proclamar. ¡Qué tremendo! ¿Será que el mensaje de los 3 ángeles lo van a terminar predicando otros y no la misma iglesia adventista? Yo no sé. Pero es terrible porque ya hoy por hoy, cualquiera que se levanta a predicar el mensaje de los 3 ángeles, no lo dejan predicar dentro de la iglesia adventista. Es tremendo. Estamos viendo la escritura en la pared, hermanos. ¿Saben lo que quiere decir eso, verdad? Belsasar. ¿Y qué fue la escritura en la pared? Mene, tekel, Uparsin. Pesado fuiste en balanza, fuiste hallado falto. Tu reino es cortado de ti y es dado a otro pueblo. ¡Wow! ¿Podrá el Señor hacer eso con la iglesia adventista? Escuchen bien. El Señor procede de esa manera, sin miramiento alguno, no importa, dice, y lo acabamos de leer, ¿verdad? Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar el mensaje. Dios continuará obrando en base a este mismo principio con cada rama de su obra. Que el Señor nos libre. Hermanos, yo nací en la iglesia adventista. Soy 3ª generación adventista. Mi padre era pastor de la iglesia adventista. Mis abuelos conocieron el mensaje adventista en el año 1917. Va a ser 100 años que el mensaje adventista está con mi familia. Pero lo que estoy viendo hoy en día me causa una tristeza tan grande de ver que la herencia preciosa que Dios ha dado al pueblo adventista está siendo ignorada, pisoteada, hecha a un lado. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Podemos ver la escritura en la pared? Si no nos arrepentimos, tu reino ha sido roto y va a ser dado a otros. Pesada fuiste en balanza y fuiste hallada falta. Con esto no estoy diciendo que Dios va a levantar otra iglesia en lugar de la iglesia adventista, porque nosotros sabemos que no se va a levantar otra iglesia. Porque ya no hay tiempo, hermanos. Ya no hay tiempo para eso. Estamos en la recta final. Esto se está acabando. Pero el Señor va a tener testigos suyos que den su mensaje. No se va a quedar sin testigos. Y si Él tiene que agarrarlos de la iglesia católica y de las iglesias bautistas y metodistas y presbiterianas y pentecostales y nazarenos y de todos los demás, de ahí los va a agarrar el Señor, porque ahí hay gente sincera que está buscando la palabra de Dios. Pero hermanos, para el cenamiento el Señor se tiene que reservar un remanente, porque ellos no tienen el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Cómo ellos van a proclamar algo que no saben? Él los va a usar en la hora final como obreros de la hora 11ª, después que ellos escuchen y acepten el mensaje. Pero mientras tanto, el mensaje tiene que ser dado por los fieles de la iglesia adventista. ¿Quiénes son los fieles de la iglesia adventista? Los que reciban el sello de aprobación del Señor, los que tengan el sello de Dios vivo. Cuando comiencen a sonar las trompetas, porque sonará trompeta tras trompeta. Si usted no ha escuchado esa serie, escúchela.
No es mi propósito en esta noche hablar de las trompetas, no. Solamente estoy relacionando las trompetas con el juicio de los vivos. Porque siempre el Señor hace sonar la trompeta cuando manda juicio. Él dice, si yo mando espada y el pueblo ha puesto un centinela y el centinela no hace sonar la trompeta, la sangre caerá sobre él. Dios ha puesto un centinela para el mundo. Es la iglesia adventista. Y si la iglesia adventista no hace sonar la trompeta, Él se va a buscar quien la haga sonar. El Señor se va a encargar de quien proclame esta verdad. Ahora, cuando comience a sonar las trompetas literales de Apocalipsis, capítulo 8 y 9, cada uno de nosotros que hemos estudiado la palabra de Dios, que estamos escudriñando la verdad, vamos a saber que comenzó el juicio de los vivos. Que solemne. La ley dominical se va a pasar. Y finalmente la iglesia adventista va a ser juzgada. Y del juicio saldrán 144,000 que van a proclamar el mensaje a nivel mundial. Ahora, la parte bonita. Si el Señor escoge 144,000, no le va a sobrar ni uno ni le va a faltar uno. Ni uno de los 144,000 va a perder la vida, porque el Señor no lo va a permitir. Son los que van a estar vivos para ver el regreso de Cristo Jesús. Por lo tanto, no tienen poder las plagas ni la destrucción sobre ellos. Va a haber muchos mártires, sí, pero ninguno de los 144,000 va a perder la vida. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Apocalipsis 9:4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hermanos, los que tengan el sello de Dios en su frente no van a poder ser dañados. Ezequiel capítulo 9 también lo dice. Pasa por el medio de la ciudad tras él y matad sin misericordia, no perdone vuestro ojo. Matad a jóvenes, viejos, niños, vírgenes, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre cual hubiere señal no os acercaréis. ¿Y saben lo que dice el versículo 5? Y comenzaron por los varones que estaban en el templo de Jehová. Hermanos, cuando viene la espada se desenvaina primero contra los infieles de la casa de Dios, porque tuvieron la amonestación, tuvieron tiempo de prepararse. Sería injusto Dios. Saben, hermanos, a veces la gente no entiende muchas cosas y yo no sé por qué se hacen tantas preguntas. Pero ¿y por qué esa hermanita tan fiel que estaba predicando el evangelio, estaba recolectando, cruzó la calle y la atropelló un carro y la mató? El sábado pasado, hoy hace 7 días, 8 días, un joven a quien yo animé para que fuera a estudiar al ministerio, fue a República Dominicana a estudiar. Iba a las 9 de la mañana camino a la iglesia en Lansing, Michigan. Tranquilo por su vía, vino otro carro, lo golpeó. El carro donde iba Andrés, volcó, dio varias vueltas. Andrés salió expulsado por la ventana, el carro le cayó encima. Iba a predicar ese sábado por la mañana en la iglesia adventista hispana de Lansing, el sábado pasado, y murió instantáneamente.
26 años. Graduado de teología. Estaba estudiando en Andrews. El hermano de Carolina, la que era novia de Leo, Andrés. Pero la gente dice, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Hermano, malo fuera que se acabara la vida de alguien que no ha tenido la oportunidad de escuchar. Si este joven, que estaba bien consagrado al Señor, iba camino a predicar ese sábado por la mañana, el Señor permitió que esto sucediera, es porque ya estaba listo, hermano. Quedó selladito. Nadie ya lo puede hacer pecar. El diablo no tiene poder sobre él. Su registro está sellado y solamente va a ser abierto en el juicio. Cuando toque su nombre, entonces se va a abrir su registro. Pero nadie le puede añadir más nada, ni él tampoco le puede añadir un pecado. Su vida quedó sellada con Cristo. El Señor es misericordioso, y si a veces, ¿saben lo que dice la mensajera del Señor? No se asusten con esto. ¿Saben lo que ella dice? Que va a haber muchas muertes justo antes de que comience el tiempo de angustia entre el pueblo de Dios. El Señor los va a poner al descanso. No se asusten con esto, pero el Señor dice que muchos niños, ¿sabían ustedes que ella dice que muchos niños van a ser puestos al descanso antes que venga la ley dominical? Y usted dice, pero Dios mío, ¿por qué? ¿Qué culpa tienen los niños? No pongamos en tela de juicio la sabiduría de Dios, que Él es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno como para no hacer lo que es para su gloria. Demasiado misericordioso. Si Él va a poner a muchos niños, y hermanos, esto va a pasar, viene, mejor que se preparen. Muchos de nuestros hijos van a ser puestos al descanso, niños pequeños. Por eso la Biblia dice, ay de las embarazadas y de las que críen en aquellos días. Y por misericordia el Señor va a poner al descanso a niños, pero por un poquito. Van a ser arrebatados de nuestros brazos, pero el Señor nos los va a devolver. Los ángeles nos los van a traer en los brazos y nos los van a entregar en la resurrección especial antes de la venida de Cristo. Amén. Entonces no pongamos en tela de juicio al Señor. Pero una cosa les digo, los 144,000 no van a poder ser tocados. Estas son las buenas noticias. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús fue a predicar a Nazaret? ¿Saben lo que pasó? Quisieron echarle mano y quisieron despeñarlo, quisieron echarlo por el barranco, quisieron matarlo. Pero ¿qué dice la Biblia? Pasó por el medio de toda la gente sin que lo vieran. Los 144,000 van a ser tomados en manos de las autoridades, porque no nomás van a tener el sello de Dios, no se van a ir a esconder a la montaña allá a esperar la venida del Señor. Van a estar predicando, dando el mensaje del Señor, alertando, diciéndole a la gente, salgan, 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 antes que las ciudades sean destruidas. Como Jonás, van a estar diciéndoles, esto no le queda tiempo ya, esta ciudad va a ser juzgada en muy poco tiempo. Yo no sé lo que Dios va a hacer, hermano, pero yo le digo una cosa, no solamente los individuos van a ser juzgados, las ciudades van a ser juzgadas. Y cuando una ciudad es juzgada, ay Señor, lo que viene detrás de eso. Y los siervos de Dios, el Señor les va a dar instrucciones específicas y van a ir a ciudades específicas y les van a decir, Nínive va a ser destruida en 40 días. Salgan de Miami Beach porque se viene una destrucción. Los 144,000 van a recibir sueños, visiones, revelaciones del Señor, y el Señor les va a decir lo que tienen que decir.
Esto es algo tremendo, mucha gente no entiende esto. Pero cuando les echen mano, porque van a estar en las ciudades predicando, no van a poder comprar ni vender. ¿Ustedes creen que van a andar en su carro? ¿Cómo se van a trasladar de una ciudad a otra si no pueden manejar? Si las carreteras van a estar todas controladas. ¿Cómo se van a mover de un lugar a otro si no pueden ni siquiera comprar gasolina? Porque el que no tenga la marca o el nombre o el número de su nombre no puede comprar ni vender. ¿Cómo? Díganme cómo hizo Felipe. El Espíritu Santo le dijo: ve al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fue, se encontró un hombre que iba leyendo el libro de Isaías en su carro. Le predicó la palabra, se sentó en el carro con él, llegaron a cierta agua, el eunuco dijo: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y él dijo: si crees de todo corazón, bien, puede. Les pregunto, ¿Felipe era pastor? ¿Era apóstol? ¿Qué era? Diácono. Pero lo bautizó al etíope. Pero resulta que hoy en día en la iglesia adventista nomás los pastores ordenados bautizan, cuando en la Biblia hasta los diáconos bautizaban. Cuando venga el derramamiento de la lluvia tardía, todos los 144,000 van a bautizar. Van a tener la unción del Espíritu Santo para bautizar. Sí, mis hermanos, no estoy hablando exageraciones. Y el Señor va a decir: ve a tal lugar, predica, y los van a bautizar. ¿Y qué pasó después del bautismo del etíope? ¿Qué pasó con Felipe? La Biblia dice que desapareció. El eunuco no lo vio más, porque el Espíritu Santo lo arrebató y apareció ¿dónde? En otra ciudad que se llamaba Azoto. Lo llevó del sur hasta el norte y apareció allá, miren, ¡pum! Y allá lo puso el Espíritu Santo. ¡Ja! Tremendo. Bajo la unción del Espíritu Santo en la lluvia tardía, los 144,000 van a pasar en medio de la gente y no les van a poder echar mano. El Espíritu Santo los va a arrebatar y los va a llevar. Y ahora vete para allá, que allá necesitan escuchar. Y ahora vete para allá. No van a necesitar carros, ni aviones, ni barcos. El Espíritu Santo los va a mover de un lugar a otro. Alabado sea su nombre. ¿Ustedes saben qué privilegio es ser parte de ese grupo especial de los 144,000? ¿Te gustaría ser uno de ellos? ¿De verdad? ¿Te gustaría ser parte de los 144,000? Elena de White nos dice: esforzaos con todo el poder que Dios os ha dado para ser parte de los 144,000. Ahora, yo no entro en discusiones si son simbólicos o literales. Olvídense de eso, que eso es perder tiempo en discusiones que no valen la pena. ¿Saben lo que hay que saber? ¿Cuáles son las características de los 144,000? Porque si nosotros reflejamos esas características, podremos ser parte de ese grupo especial. Yo te desafío en esta noche a que tú estudies Apocalipsis 14. Miren, yo acabo de terminar una serie allá en California. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado la serie del pastor Gambetta sobre los caracteres de los 12 hijos de Jacob. Es una serie antigua que prediqué en Nueva York hace 30 años atrás en la iglesia de Intervell, allá en Nueva York. Después de eso la volví a predicar otra vez en Australia. La primera vez fueron 10 sermones, la segunda vez fueron 20 sermones. Pero esta vez ya habían pasado 25 años que no la predicaba, pero volví a estudiar el tema y la prediqué y la terminé hace unas semanitas atrás. 36 sermones salieron sobre los 144,000. El carácter, porque vamos a ser sellados por tribus, 12,000 de cada tribu. Y yo explico en esa serie, yo te desafío a ti a que estudies el tema de los 144,000. Es precioso. Y ahí se aprende cómo vencer nuestros defectos de carácter. Esta noche el tiempo se nos acabó. Pero
Si tú eres uno de los escogidos del Señor para ser parte de los 144,000, para ser parte de ellos necesitas vencer todos tus defectos de carácter. Ustedes escucharon el testimonio que Keila dio hace un momento. Y lo que a ella más le impactó fueron los temas de cómo vencer nuestros pecados, cómo vencer nuestros defectos de carácter. Porque la mensajera del Señor y la palabra de Dios, los dos concuerdan porque son el mismo espíritu, nos dice: ahora es el momento de prepararse. Joyas tomo 2, página 71. El sello de Dios nunca será puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será colocado en la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto en la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Y una cita más, a las 10 voy a terminar, me faltan 2 minutos. Una cita más, Conflicto de los Siglos, página 478, es la cita a la cual hizo referencia Keila en su testimonio. Los que vivan en esta tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios aquí en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado consumada, entonces los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Hermanos, la iglesia adventista todo el tiempo habla de que hay que prepararse para la venida de Cristo. Prepárate porque Cristo viene, prepárate. Pero le estamos enseñando al pueblo cómo prepararse. ¿Cómo tienen que prepararse? Aquí dice que la preparación, para estar preparados para la venida de Cristo, hay que estar sin pecado. Ay, no, pastor, eso sí está muy duro. ¿Cómo usted va a decir que tenemos que estar sin pecado? Aquí en esta vida, ¿se puede vivir sin pecado en esta tierra? Ah, mis hermanos, tristemente este mensaje, que es el mensaje prístino adventista, el mensaje de la Biblia, donde el Señor dice que todo aquel que ha nacido del Espíritu Santo no sigue pecando porque es nacido de Dios y no puede practicar el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no peca porque es nacido del Espíritu Santo. Eso es primera de Juan capítulo 3. Ese es el mensaje adventista. Dice: todo aquel que tiene la esperanza de ver a Cristo venir en gloria se purifica a sí mismo como Él es puro. Ese mensaje adventista, que fue el mensaje que predicaron los pioneros, que predicó la iglesia adventista por décadas, hoy en día ya no se escucha en la iglesia adventista. Vive como quieras, el Señor te perdona. Puedes seguir pecando, vamos a seguir pecando hasta el día en que Cristo aparezca en las nubes del cielo, porque cuando Él venga nos va a transformar. Hermanos, cuando Él venga, Él va a transformar este cuerpo, pero no va a cambiar nuestro carácter. Ese lo tenemos que cambiar con la ayuda de Cristo ahora. Y esa es la obra de preparación.
Ahora es el tiempo de prepararse. Mira, el que no lucha con todo su ahínco para vencer todo defecto de carácter, se va a quedar sin el sello de Dios. Pero las buenas noticias son que sí se es posible en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que Él nos pida hacer que no lo podamos hacer con su ayuda. ¿Quieres pedirle en esta noche que su Espíritu Santo te revele tus defectos de carácter para poderlos vencer? ¿Quieres de todo corazón decirle, Señor, yo quiero ser un vencedor, quiero recibir el sello de Dios en mi frente? Vamos a ponernos de pie. Vamos a suplicarle al Señor que Él selle este mensaje en nuestro corazón. Hay alguien aquí en esta noche que necesita ser lavado por la sangre de Cristo, que necesita ser limpiado de todo pecado, pero que necesita el poder para abandonar un pecado que no ha podido vencer. Se necesita valor para levantar la mano y reconocer, pero el Señor Jesús quiere darte la victoria. Amén. Le quiere decir, Señor, yo no quiero seguir ofendiéndote a ti, yo quiero ser un victorioso a través de Cristo Jesús. Señor, mira las manos que se han levantado. Quisiéramos levantar manos santas, como dice tu palabra, pero nuestras manos están contaminadas. Hablamos de la apostasía de la iglesia, pero la apostasía está en nosotros, Señor. Perdónanos, porque nosotros somos esa iglesia apóstata. Perdónanos, Señor, porque en nuestra vida hay cosas que muestran que todavía estamos atados a este mundo y no hemos roto toda cadena, no hemos separado nuestra vida de todo pecado. En esta noche venimos arrepentidos a pedirte tu gracia, tu perdón, tu justicia, porque sin ti nada podemos hacer. Redargúyenos por tu Espíritu Santo, muéstranos las cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. Señálanos nuestro pecado, ponnos en circunstancias donde lo malo aflore para que lo veamos a tiempo y podamos arrancarlo de nuestra vida con el poder de Cristo Jesús. Gracias porque hemos escuchado tu palabra en esta hora. Sabemos que tu palabra tiene poder. Sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado. Señor, sabemos que tu palabra es poder y es vida. Sabemos que hay poder en el Evangelio de Cristo Jesús, porque el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree en ti. Danos esa fe para creer que Cristo tiene el poder para hacernos más que vencedores, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, el poder, el imperio, ahora y por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Ha sido un gozo estar por lo menos un día con ustedes esta mañana.